cuando tú no te regulas emocionalmente hablando, lo que viene después es como que estás tapando esas emociones, no las estás procesando, no las estás viviendo, no las estás atravesando y eso es lo que sucede es que es como la temiga. O sea, tú vas, no, disculpa, pero es que es así, ¿no? O sea, tú vas acumulando una vaina ahí que luego lo que trae son daños. Si no saben lo que es la temiga, yo te invito a que googlees y te mueras de asco, ¿ok? Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. Claro que sí, el podcast que te acompaña en tu infinita soledad. ¿Cuál es tu infinita soledad favorita? ¿O cuál es tu infinita soledad que más odias? ¿O cuál es tu infinita soledad que no te queda remedio hacer, ¿verdad? Como por ejemplo cocinar, lavar, el ciclo de la adultez, ¿no? Lo que se te me conoce como el pensar que cocinar, cocinarlo, lavar los platos, volver a pensar que cocinar, volverlo a cocinar, volver a lavar los platos y así durante todo el día, lavar ropa, secar ropa, doblar ropa o no, y así, ¿no? Esas son las infinitas soledades en las que yo normalmente acompaño porque no nos queda de otra sino ser unos adultos funcionales que todavía no tenemos el dinero suficiente para que nos apoyen en estas actividades tan fastidiosas, ¿no? O cuál es tu infinita soledad favorita, como por ejemplo, no lo sé, caminar por el campo. Hacer ejercicio, porque probablemente hay personas que aman hacer ejercicio y que no pueden vivir sin hacer ejercicio, ¿no? O cuál es tu infinita soledad circunstancial, como me escribieron en estos días, que era haciéndose una sopa Maggi porque estaba enferma, que me dio curiosidad lo de la sopa Maggi, porque siento que no sé, o sea, aquí estoy elucubrando, ¿ok? Porque no sé si honestamente se estaba haciendo una sopita marca Maggi o le quedó esto en la cabeza como a la mayoría de nosotros que asociamos una cosa con esa marca y no necesariamente nos estamos comiendo esa marca, ¿no? Por ejemplo, la sopita Maggi, que uno dice, a veces, coño, me quiero hacer una sopita Maggi y lo que uno se refiere es a una sopita sobre, pero puede ser Nord, puede ser el culo peludo o la marca que a ti te guste de, o Maruchan, por ejemplo, ¿no? Pero me dio esa curiosidad, como por ejemplo el Automac. Uno dice, dale por el Automac, así te estés comprando un café en Starbucks, ¿no? O sea, uno dice, vete por el Automac, ¿no? O muchas veces en Venezuela, cuando uno llegaba a un Burger King y decía, dame una cajita feliz, y el de Burger King decía, lárgate de aquí, vale, esa es nuestra competencia directa. Jamás nunca dijo nadie en Venezuela eso, porque a los empleados de Burger King les sabe a culo la competencia entre Burger King y McDonald's. Entonces, a esta primera reflexión, pues los acompaño en su infinita soledad. Les recuerdo darle like, comentar, compartir el episodio, hypear, ¿verdad? Porque es una nueva situationship. Yo debería poner ya, agregar el diseño del hypea, papi hypea, y en su defecto un tutorial para las personas que les está respirando en la nuca la vejez tecnológica, ¿no? Que me dicen, nada, nada, ayuda, por favor. Y es que, bueno, tenés que buscar en los tres punticos donde dice hypea, mami, hypea, ahí hypeas, y entonces a mí me llega como una estadística de, te han hypeado 25 veces, y yo llorando en posición fetal, porque ¿qué son 25 hypes cuando tenemos 25,000 suscriptores, ¿no? Entonces, bueno, nada, deja tus 5 estrellas, tu comentario si me estás escuchando en otra plataforma y recuerda revisar si estás suscrito o si te desuscribiste en un ataque de arrechera y de ira o en un momento en el que se te haya caído el celular en la cara cuando estabas viendo cosas y por atajarlo te desuscribiste porque así funciona la tecnología. Una vez dice, coño, para desuscribirme tengo que responder como 3 preguntas. ¿Te quieres desuscribir? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Me lo juras por Dios? Sí. Y aún así a veces uno comete esas locuras de dejar de suscribir así, porque, coño, se me acaba el celular, haces así y entonces ahí le diste 3 veces a los mensajes. A mí me ha pasado en estos días, me pasó que le di follow a un amigo, o sea, que a mí en esta situación me genera cero estrés porque la persona le tengo confianza, ¿no? Pero un saludo, por cierto, a esta persona que muchas veces escucha mi podcast. Saludos para ti, Michelle Cofrades, ¿no? Pero él es esposo de mi mejor amiga y le di follow porque lo había dejado, o sea, porque le di
como una estúpida a dejar de seguir. O sea, como que yo estaba viendo lo que estaba haciendo, pero en el estrés le di unfollow y inmediatamente le di follow. Y él me dice, coño, tu madre me estás siguiendo en este instante. Y yo le dije, marico, te dejé de seguir sin querer y te volví a dejar y te volví a seguir inmediatamente. ¿Cómo dejas de seguir sin querer? Es una pregunta que siempre nos preguntaremos, ¿ok? Hoy vamos a hablar de, creo yo, la importancia de regularnos emocionalmente hablando, ¿no? Porque, bueno, creo que es necesario, justo y necesario, no solamente por el trance en el que estamos viviendo, sino también para el resto de tu vida, porque spoiler alert, la vida se trata de subidas y bajadas, unas más dolorosas que otras, como en este caso, y otras que a raíz de a lo mejor esta tan dolorosa te parecerán menos dolorosas, pero que igual te impactarán, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero antes de llegar ahí quisiera leerles, o sea, primero quisiera recordarles, en primer lugar, que el episodio especial con Erika de la Vega de los 3 años de Nadia María Podcast está a la venta por $8 y todo lo recaudado con ese episodio va a ser donado a una causa en Venezuela, a una ONG necesaria, puede ser Cáritas, puede ser Alimenta la Solidaridad, puede ser Willow Foundation. Foundation. Soy una portuguesa que no sabe decir, pero Willow Foundation, pero la Foundation, ahí vamos a donar, vamos a donar cada realito, que usted gane, si usted gane $8 y me lo mete ahí en ese episodio, yo se lo voy a dar a Willow Foundation y entonces ahí eso se va para allá, ¿oyó? Entonces, bueno, el link está en la descripción de este episodio y también está en los perfiles de mi Instagram o de Nadia María Podcast, en cualquiera de las dos redes sociales también puedes encontrar este link para que sigas donando. Me preguntaba en estos días una chama, Nadia, en agosto todavía vas a estar donando esto. Yo le digo, voy a estar donando hasta que la gente deje de comprar el episodio. O sea, entonces, si estás en julio como yo, ahorcado porque cumplió tu novio, le hiciste sendo regalo y además se te fueron los tiempos y decidiste donar todos tus ahorros a la causa de Venezuela en un momento de desespero, entonces puedes también hacerlo en agosto, no se te olvide, pero trata de hacerlo, pon un recordatorio o algo así, ¿ok? Quiero leerles un mensaje antes de caer en nuestro tema, ¿por qué les quiero leer este mensaje? Les quiero leer este mensaje porque me pareció muy loco. Y antes de caer en la regulación emocional, que me parece sumamente importante que lo hablemos, también quiero hablar unas locuras que son las cosas esotéricas, ¿verdad? ¿Por qué me parece que es una locura? Porque aquí tú dirás, Nadia, yo no creo en esto, me parece que eres una total y absoluta demente. Bueno, yo siempre lo he dicho, yo no creo, pero creo, y cuando creo, creo. Entonces, voy a leer este mensaje que me dejaron, se llama Dayana, la chama, digo su nombre porque me lo dejó abiertamente en los comentarios del episodio pasado de Nadia María Podcast, ¿no? Y dice, voy a resumir un poco porque en verdad me está contando mucho cómo se siente y etcétera con respecto a lo de Venezuela y me dice, yo como todos me siento culpable, por tanto, ¿no? Pero hay algo particular en mí y sé que me creerás esto, me pone entre paréntesis, que yo soy de tener sueños premonitorios, por llamarlo de alguna forma. Y yo llevaba meses soñando con desastres en Venezuela. El que más recuerdo fue que estaba en medio de una avenida típica venezolana y veía todo caer. Pero no quise prestarle atención. Luego sucede todo esto y recuerdo los sueños y me sentí absurdamente culpable. Y todos estos días he estado repitiéndome que no fue mi culpa, que yo no podía hacer nada, pero mi cerebro lo ha procesado así, desde la culpa, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando soñé con la muerte de mi papá y la pérdida de mis mellizos, ¿ok? Porque ella iniciaba el mensaje diciendo que está viviendo el duelo de la misma forma en la que, o sea, lo compara con la misma intensidad con el duelo que vivió con la pérdida de su papá y con la pérdida de sus mellizos, ¿no? Entonces, ella me deja este mensaje, el mensaje es más largo aún, pero lo del sueño premonitorio era lo que quería traer para acá, que quiero como desmenuzar un poco este mensaje, porque en un lugar me pone, sé que me creerás esto, cosa que a mí me hace sentir honrada, ¿no? De que ustedes me pongan en este lugar en el que yo creo este tipo de cosas, ¿ok? Y yo soy, como les digo, creo pero no creo en este tipo de vainas, ¿no? O sea, es decir, como que yo puedo creerlo,
pero no creo todo. O sea, hay cosas que me los cuentan que yo digo, mira, no sé. O sea, eso no lo puedo creer, o esto está demasiado ya muy loco, o la forma en la que lo creo también varía, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que si los muertos nos van a visitar en este plano, yo no lo creo de esa forma, sino lo siento como energía, o bueno, aquí me puedo volver una loca hablando, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo en mi vida, y yo pocas veces hablo de esto, y no a todo el mundo se lo cuento porque yo sé, o sea, yo me puedo abstraer y verme desde afuera cómo me veo echando estos cuentos. Y entonces, depende del grupo en el que yo esté, yo no cuento esto porque me van a juzgar. Y sé que me van a juzgar porque he sido de las personas que juzgo y con esta necesidad probatoria con la que yo he solido vivir toda mi vida y que he trabajado en terapia, a veces digo, no voy a echar este cuento porque como me van a juzgar, me van a desacreditar o voy a bajar el rango ante esta persona. Y bueno, tú también tienes que saber dónde vas a echar este cuento, porque si uno está reunido hablando de cuentos de terror, tú echas el cuento. O si estás reunido con un montón de gente que es materia y que dicen que es materia y que sienten un montón de cosas, también echas el cuento. Entonces, a lo que voy es que gracias por sentir que yo creo en esto que te pasó, porque de hecho creo o sea, creo que te haya pasado, más no sé si creo en los sueños premonitorios. He ahí mi manera de creer en las cosas, ¿me explico? Entonces también es como un poco contradictorio, pero bueno, acá va. Yo tuve en mi haber 2 momentos en el mismo año donde yo tuve eh, a mi parecer, sueños premonitorios, que yo no supe que eran premonitorios, por lo tanto no hice nada al respecto y me enteré, o sea, y después que pasaron los hechos dije, a la verga mi hermana, ¿o no? Entonces, voy a contar uno que fue cuando mi abuela se murió. Cuando mi abuela se murió, o sea, mi conexión con mi abuela es muy potente. Mi abuela, yo soy ese tipo de personas donde la abuela forma parte mucho, o no sé hablar, disculpen, de tu crianza, ¿no? O sea, mi mamá trabajaba, tenía que dar clases, etcétera, entonces yo me quedaba con mi abuela me crió durante muchos, el primeros años de mi vida, o ella se venía a casa de mi mamá, o yo me quedaba en casa de mi abuela en Maracay, etcétera, ¿no? Pero o sea, siempre fue una relación muy unida, ¿no? Al final de los días de mi abuela, classic viejo, se cayó. Mi abuela muy activa, muy todo, muy cuerda, como dirían las personas, ¿no? Ella muy cuerda, mira, 92 años y muy cuerda, ¿no? Ella muy cuerda mentalmente, pero se cayó, se empasteló, se le fracturó una cadera, hubo negligencia médica, le pusieron mal la prótesis, un verguero de vaina y ella se fue en declive en su último año de vida, harta ya de depender de la gente porque ella era muy activa, estaba muy consciente de todo lo que sucedía, entonces yo siento que ella poco a poco le fue pidiendo a Dios, llévame en paz y en paz murió, ¿no? Gracias a Dios, cosa que agradezco muchísimo, que mi abuela haya tenido una muerte serena. Entonces, en ese momento en el que mi abuela se murió, yo estaba haciendo tesis universitaria, ¿no? Mi abuela, como estaba en cama, habían turnos de cuidado, o sea, mis tías se turnaban, mis tías y yo, nos turnábamos para cuidar a mi abuela. Yo no lo hacía tan seguido como mis tías porque estaba en la universidad, pero sí era de las pocas nietas que se turnaba a cuidar a la abuela en lugar de los hijos, que eran los únicos que se cuidaban, que las hijas en realidad, porque los dos varones como siempre, familia machista, ¿no? Yo soy proveedora, bueno, dale, anda, provee, se te quiso, ¿no? Entonces, pero quienes se quedaban ahí cuidando, no sé qué, que el pañal, que la bañada, que la verga, que la vaina, las tías, y de vez en cuando yo. Entonces, yo estaba haciendo esta tesis y yo vivía en Los Teques en ese momento, yo soy de Los Teques, soy todo corazón, y mi abuela vivía en Maracay, en una casa en Maracay, entonces mi mamá viajaba a cuidar a mi abuela y se regresaba para la casa cuando entregaba el turno, ¿verdad? Y viajaba de Maracay a Los Teques. Entonces yo estaba una noche, me acuerdo clarito, me quedé hasta las 5 o 6 de la mañana trabajando en la tesis y como a esa hora ya estaba a punto de amanecer, me acosté a dormir, ¿no? Entonces yo calculo en el sueño, digo la hora porque es importante, porque en ese sueño yo calculo un poco el momento en el que yo estaba soñando este sueño que coincidía con la hora en la que falleció mi abuela, ¿no? Entonces yo empecé a soñar que mi abuela y yo estábamos en un matrimonio.
en un matrimonio, era una fiesta, un matrimonio, y estaban las mesas de un matrimonio, había una pista de baile buenísima, como de matrimonio bueno, de esos matrimonios que tú dices, no joda, aquí va a haber pasapalo, pero para tirar para el techo, ¿no? Entonces yo estaba ahí con mi abuela y éramos ella y yo. Y íbamos como caminando, viendo las mesas y veníamos como llegando a la fiesta, por decirlo de alguna forma. Y en las mesas estaban sentadas personas que yo sabía en vida que estaban muertas ya. Y en el sueño yo le decía a mi abuela, eso que está ahí no es el señor no sé qué coño. Y mi abuela y que sí. Y yo le decía, coño abuela, pero ese señor no está muerto. Y mi abuela, coño sí, qué raro que está muerto y está aquí en el matrimonio. Yo juraba que estaba muerto. Y así como con 4 personas cercanas a mi abuela, ¿no? O sea, que eso era lo loco, porque no era como que, eso no es Freddie Mercury, ¿no? Y que sí, pero no está muerto, no. Eran como personas cercanas a mi abuela, que si la vecina de enfrente, o sea, cercanas a mi abuela, repito, ¿no? Entonces, bueno, X, nos sentamos, comimos y nos pusimos a bailar, mi abuela y yo, en la pista. Tasca, tasca, ta. Y ahí mi abuela en ese baile, me dice, bueno, hija, ya yo me cansé, me tengo que ir, ¿no? Entonces yo, no, abuela, pero si esto está buenísimo, ¿no? Y mi abuela dice, bueno, que te amo, que sepas que te amo mucho, que te quiero mucho, que estés bien. Y yo, abuela, pero qué diablos, diantre, ¿qué es esto que tú me estás diciendo? Y me dijo como muchas cosas de amor, pero como que me recalcaba mucho que ella estaba bien, que ella estaba feliz, que ella me quería mucho. Y en eso se abren las puertas del salón de fiestas, sí, y cual cliché, hay una luz que entra por esa puerta y yo acompaño a mi abuela hasta esa puerta y cuando mi abuela va a salir por la puerta era como una pradera. Era una pradera, o sea, cuando digo luz, no es una luz celestial así de, oh, sino de que era como luz de día, ¿no? De sol. Y entonces la acompaño hasta la puerta y en lo que mi abuela comienza a atravesar esa puerta, yo veo que hay una persona que se acerca y cuando esa persona la logro dilucidar, era mi abuelo, que también había estado muerto ya desde hace muchos años atrás. Y se juntan y en ese momento que yo quedo, pero tiesa como Britney, en el sueño que hago así, digo, ¿qué hace mi abuelo aquí? ¿Por qué está agarrando a mi abuela? Empiezo a escuchar trin, 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 quin, tin, quin, trin, quin, tin, quin, trin, quin, tin, y se me empieza a mezclar como una vaina que yo estaba como, ¿qué es esto en el sueño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy bailando? Y era mi celular sonando, ¿no? Cuando agarro mi celular, me llama, o sea, estoy viendo así, tía Ana llamando, ¿no? Entonces yo agarro, aló, tía. Entonces me dice, sí, ¿estás dormida? Y yo, sí, pero despiértate. Yo, no, ya me despertaste. No, 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 pero despiértate bien. Y yo, ok. Entonces me siento en la cama y digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿tu mamá ya llegó? Y yo le digo, no, no ha llegado. ¿Por qué? Me dice, es que la estoy llamando y no me contesta. Y yo, ¿pero qué pasa? Estoy como ahí yo, como la tipa del mango. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Dímelo ya, ¿no? Porque tanta preguntadera, tanta vaina. Y entonces le digo, ¿pero qué pasa? Y mi tía me dice, ay, hija, es que tu abuela se acaba de morir, ¿no? Y yo, ¿qué? Quedé loca, entonces empecé a llamar a mi mamá, no sé qué, bueno, mi mamá, vueltenú, así, en tejería, se devolvió para Maracay y me dice, bueno, busca a tu hermana en el colegio. Mi hermana en ese momento estaba en bachillerato. Entonces, bueno, nada, yo estaba en la universidad, agarré mi Gol Volkswagen y me fui, busqué a mi hermana, llegué a Maracay. Bueno, entonces cuando llegué a Maracay ya mi abuela se la habían llevado y yo sentí como un profundo dolor de no haberme despedido, porque todos mis primos fueron para la casa, la despidieron en casa y después se la llevaron para la morgue, verga y vaina. Y yo no pude hacer eso porque entre tanta diligencia y mientras llegaba de Los Teques para Maracay, por muy rápido que yo iba como un bólido en mi Volkswagen Gol, no llegué a tiempo a despedirme. Y cuando estaba sumergida en un llantén por no haberme despedido de mi abuela, me acordé del sueño y dije, epa, ¿cómo que no me despedí de mi abuela? Justamente todo lo que me dijo mi abuela en el sueño me da confort en este momento, me reconforta en este momento en el que yo siento que no me despedí, cuando en realidad sí me despedí mágicamente. Entonces este es mi cuento de, ¿cómo se llama esto? De premonición, de alguna manera, ¿no? Si me pregunta, algo muy en vivo y directo, una transmisión muy en vivo y directo, o sea, no fue que yo lo soñé 2 días antes como Dayana, que soñó unos días antes la cosa, que yo siento que ahí es más premonitorio que otra cosa, sino que estaba como que estaba solapada con la realidad. Yo estaba soñando mientras estaban pasando los hechos acontecidos, es decir, mi abuela estaba dejando este plano mientras yo soñaba y en el momento en el que mi abuela agarró la mano de mi abuelo así,
sonó el teléfono de mi tía y llamándome a mi tía Ana y pasó todo lo que pasó. Entonces, claro, yo este cuento no lo cuento mucho porque la gente dirá, pedazo de loca. Pero bueno, es algo que me pasó. Entonces, solamente las personas que están cercanas a mí, que conocen mi racionalidad y la forma en la que yo cuestiono muchas cosas y como también creo en la astrología y en el tarot, van a decir, bueno, que hay nadie, yo creo en este cuento, ¿no? Pero un poco eso fue lo que sucedió y que me llamó mucho la atención este mensaje que me dejó Dayana en YouTube porque dije, puedo entender un poco lo que estás sintiendo. Porque bueno, nada, yo después de ahí tuve otro sueño similar donde se murió una de mis mejores amigas en la vida en un accidente de tránsito que también ese mismo año que mi abuela se me despidió en sueño y pasó exactamente lo mismo. Este sueño, este cuento sí no se los voy a contar porque imagínate, eterno, ¿no? Este episodio. Pero pasó exactamente lo mismo. O sea, era como que en el momento en el que ella se estaba despidiendo de este plano, se estaba despidiendo de mí en el sueño. Y a raíz de ese segundo sueño, yo me acuerdo que yo me senté en la cama así, ¿verdad? Porque también me llamaron por teléfono para informarme. Y sentada ahí en la cama dije, yo no sé qué coño es esto, pero no lo quiero tener. O sea, yo te pido por favor, quien sea que sea, energía, universo, Dios, cerebro, neurosis, psiquis, lo que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, yo quiero dejar de sentir estas mierdas, ¿no? Luego más adelante, muchísimos años después, en una locura de situación que yo viví, una chama que por cierto también se llamaba Dayana, me dice a mí, cuando yo le echo este cuento, me dice, bueno, tú lo que hiciste ahí fue como cortar esta conexión o lo que sea que tengas, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, perfecto, no se quiere tener nunca más. Si hay algo que yo no quisiera, sería ser premonitora, así en la vida, así como parece ser la premonición, ¿no? Es algo que jamás me gustaría hacer. No, creo que ver el futuro es algo que no me gustaría por los niveles de ansiedad que yo manejo. O sea, imagínate tú que yo sepa cuándo van a pasar las cosas. No podría, al menos que no tuviese la característica de la ansiedad. Si no tuviese la característica de la ansiedad, a lo mejor sí podría hacerlo, pero teniéndola, no. De hecho, siempre que me preguntan, ¿qué prefieres? ¿Saber cuándo te vas a morir o de qué te vas a morir? Y yo siempre digo, ¿de qué? ¿De qué? Para ver si puedo estirar esa arruga lo más que pueda. Pero saber cuándo me mataría, porque sería como que, Dios mío, el 25, el 25, el 25, entonces no podría, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso era un poco este prólogo del día de hoy, bastante esotérico, como tal per se. Entonces, preparé un poco un episodio sobre justamente regularnos emocionalmente. ¿Por qué siento que hay que saber regularse o cuál es la importancia de regularse emocionalmente hablando? Bueno, porque a mí me ha costado, y creo que lo decía en el episodio anterior, que dependiendo de las ayudas y las herramientas que tú tengas, vas a lograrlo más rápido o menos rápido, pero que es importantísimo lograr esa regulación. ¿Por qué? Porque cuando tú no te regulas emocionalmente hablando, lo que viene después es como que estás tapando esas emociones, no las estás procesando, no las estás viviendo, no las estás atravesando, y eso es lo que sucede es que es como la temiga. O sea, tú vas, no, disculpa, pero es que es así, ¿no? O sea, tú vas acumulando una vaina ahí que luego lo que trae son daños. Si no saben lo que es la temiga, yo te invito a que googlees y te mueras de asco, ¿ok? Y me disculpes de antemano por haber hecho esta pequeña asociación tan directa y tan rápida, pero es que me pareció lo mismo, porque ¿qué pasa? Que cuando tú no te limpias bien siendo hombre, acumulas, o sea, y no eres circunciso, acumulas esto y es básicamente lo que pasa con tus emociones. Las tienes que limpiar, las tienes que procesar, atravesar para que no se te cree esta roncha emocional que después se hace más grande, más grande, más grande, más grande y luego no la puedes contener y pasan cosas como que te llevas, o sea, quieres estar peleando por la calle, no sé, la pagas con quien no debes, te vuelves un ser infeliz o no haces absolutamente nada, eso crece, se te vuelve depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo leyendo con respecto a la regulación emocional, llegué a un término que se llama la ventana de tolerancia, ¿ok? Esto es un término psicológico que está implementado, es un concepto desarrollado por el psiquiatra Dan Siegel, ¿ok? Que describe el rango óptimo de activación emocional en el que una persona puede funcionar
eficazmente, ¿ok? Es decir, donde puede pensar con claridad, procesar las exigencias que está viviendo la vida, llegar a conclusiones, tomar decisiones sin sentirse completamente abrumado. Esto es esta ventana de tolerancia, ¿ok? Y la ventana de tolerancia se divide en la zona óptima, que puede variar dependiendo de tus herramientas y de cómo tú te has, ¿cómo se llama esto? Nutrido emocionalmente hablando para que esta zona óptima sea más amplia. Está la hiperactivación y está la hipoactivación. Entonces, según esto, la zona óptima, que es decir, que estás dentro de esta ventana, es donde tú estás en un equilibrio, ¿ok? Aquí tú puedes sentir todas las emociones intensas, por muy intensas que sean, pero eres capaz de reflexionar, de mantener concentración, de tomar decisiones conscientes, de avanzar proactivamente y de poder seguir con tu vida manejando esas emociones que te están haciendo modificarte, ¿no? De alguna forma. Luego está la hiperactivación, que está por encima de la ventana. Si me preguntas, yo diría, sí, por encima de la ventana, ¿no? Que es donde el sistema nervioso está sobrecargado y manifiestas aquí este tipo de cosas, ¿no? Como ansiedad, pánico, irritabilidad, hipervigilancia, pensamientos acelerados y reacciones impulsivas. Un poco, yo leo esto y digo, hey, te las tengo, las tuve, las he tenido, las he pasado, sí me sucede culpable o presente o como quieran decirlo. Yo no debería culpable porque somos seres humanos y tenemos emociones. Y luego está la hipoactivación, hipoactivación que está por debajo de la ventana, tal cual como funciona estos adjetivos que son hiper e hipo. O sea, todo lo que es hiper es por encima, todo lo que es hipo es por abajo. Por ejemplo, hipopótamo está por debajo del popótamo, ¿no? Entonces, excelente mi manera de comunicar hoy, ¿no? Y el sistema de hipoactivación es el sistema que reduce excesivamente tu activación como mecanismo de defensa también. Entonces, cuando tú estás en hipoactivación, entonces lo que tú manifiestas en lugar de ansiedad y cosas para arriba, manifiestas cosas para abajo, ¿no? Como apatía, desconexión emocional, embotamiento emocional, fatiga extrema o sensación de parálisis, que también cuando lo leí dije, ¡epa! Lo tuve, lo he tenido, lo tengo, ¿ok? O sea, check, también me tengo esa barajita de Panini, la hipoactivación, te tengo la barajita de Panini. Entonces, cuando yo leí esto, dije, epa, sí hemos sido. Y creo que en esta circunstancia es importante entender esto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que regularte para volver a estar en la ventana óptima. Eso es la regulación emocional. Porque si yo te pregunto a ti, Julián, en este instante, ¿qué significa para ti regularte emocionalmente? Si tus respuestas son ignorar la emoción, resistir la emoción, contener la emoción, estás, diría la cabra María, me ando fuera del perol, completamente me ando fuera del perol. La regulación emocional habla de poder convivir con esa emoción, entender la emoción, ponerle nombre a la emoción y contra todo, o sea, contra toda dirección, dejar de ignorarla o dejar de sentirla o dejar de percibirla como sea que quieras definirlo, ¿no? Aquí de hecho dice, por ejemplo, déjame buscar aquí dónde fue que yo puse este concepto. Dice, la regulación emocional no es para sufrir menos, o sea, es para poder seguir cuidándote a ti, a los otros y atender tu vida sin autodestruirte por no vivir esa emoción, ¿ok? O sea, regularte la emoción significa, en primer lugar, ponerle nombre. Entonces, cómo regulamos esta emoción y de la importancia de regular esta emoción hace que tú te desconectes con un montón de sentimientos que estamos sintiendo. Culpa, inutilidad, no sé, depresión, angustia y un montón de cosas que ya les dije, ansiedad, etcétera, etcétera. Y te ayuda a pensar con claridad, a organizar, a ver qué puedes hacer y a entender los procesos que tú vives y que una cosa no implica la otra, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el hecho de que yo me planteo, por ejemplo, cómo yo
esto es un diagnóstico de mi psicóloga, de mí, que dice que yo estoy diagnosticada como hiperempática. O sea, ya les expliqué hiper-hipo, entonces yo soy hiperempática, entonces a mí, o sea, yo vivo las cosas de las demás, tanto la alegría como las tristezas, como los dolores, como todo, ¿no? Entonces, lo que hace es que yo sienta como muchas cosas más y que necesite regularme constantemente para poder salir de ese sentimiento. Entonces, no sé para dónde iba con esta conversación, me parece maravilloso, voy a hacer un momento del agua, a ver si recapitulo. Pero a donde quiero llegar con esto es que la importancia de regularte hace que tú puedas seguir transitando tu vida. Ya me acordé, gracias a Dios, bendito Señor, que para no sentirte parte del problema, sino más bien como parte de la solución. Entonces yo, dentro de esta reflexión hiperempática, donde iba era que yo todos los días de mi vida me cuesta, o sea, me pregunto lo siguiente, ¿no? O sea, y es, ¿cómo coño yo voy a seguir con mi vida si hay tantas personas que no pueden seguir con la suya? De eso se trata un poco, ser hiperempático, porque una persona que no es hiperempática a lo mejor lo ve muy claro y dice, bueno, marica, su vida, tu vida. O sea, tú puedes seguir ayudando y puedes seguir haciendo un montón de cosas y puedes continuar con tu vida sin tanto pesar. Hiperempático, supongo yo, que es lo que pienso yo, que me cuesta seguir, y el hipoempático, que me imagino que ni siquiera llega a esto de tu vida, mi vida, sino que dice, me sabes a culo todo, yo no me importa es nada lo que está pasando, ¿no? O sea, no puedo ponerme en los zapatos del otro. No es que no te importe, sino que te puedes poner en los zapatos del otro. Entonces, nada, dicho esto, dada esa reflexión, una de las primeras cosas que tienen que hacer es preguntarse qué están sintiendo. Y esa es la primera parte para poder entender en qué parte de la ventana estamos, ¿no? O sea, porque una vez se dice, me siento mal, y eso no es el primer paso de la regulación. El primer paso de la regulación es, ¿qué estás sintiendo? Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza, o sea, estoy sintiendo odio, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo, o sea, cualquier emoción. Tienes que ponerle el nombre a la emoción y hacerlo de verdad, verdad. O sea, esto que yo se los estoy diciendo es para que realmente lo hagan y puedan racionalizar las cosas y manejarlas, ¿no? Entonces, una vez tú tienes la emoción, y la ves, o sea, la tienes definida, y no es un ay, me siento mal, es un ay, estoy triste, no, es realmente que tiene. Si realmente es tristeza, la aborda. Si realmente es ira, la aborda. O sea, pero ya ponerle el nombre te hace entender que si, por ejemplo, tú tienes rabia, o sea, tú puedes sentir otras emociones alrededor de otra cosa, excepto alrededor de eso que te está generando la rabia, ¿ok? Voy a poner un ejemplo un poco más tangible, pero por ejemplo, tú terminaste con alguien y entonces tú sientes que tienes, en este instante, tú estás llorando dices tú que de tristeza, pero cuando tú le pones nombre a la emoción, estás en este instante, porque eso varía según tu proceso y tu duelo, pero en este instante en el que tú enfrentas la emoción, dices, ah, no, lo que tengo es rabia. Rabia es que este desgraciado me haya mandado pa'l coño. Rabia porque yo le entregué muchas cosas a esta relación y él me mandó para la mierda. O yo pensé que él me quería y en verdad me mandó para la mierda porque, bueno, no me quería en este instante, ¿no? Entonces, cuando ya lo que sientes es rabia, tú puedes entender que vas a canalizar esa rabia hacia esa persona y después puedes continuar tu vida sintiendo en paz, amor por tu mejor amiga, felicidad porque tu sobrino pasó para primer grado, nostalgia porque, no sé, tu abuelita hizo tal cosa, y empiezas a conectar con las otras emociones que sí son un poco más manejables, que te generan un poco más de confort, y puedes darte cuenta que puedes convivir con todas. Porque ¿qué pasa? Que cuando no le ponemos nombre a la emoción y sentimos que nos abruma, ahí no estamos regulados, sino que sentimos que esta emoción nos domina por completo. Y la verdad es que si ustedes vieron intensamente, nosotros podemos convivir con todas las emociones al mismo tiempo, y es justo y necesario, y por eso es necesario regularlas. Y de ahí viene el hecho de cómo vamos volviendo a nuestra normalidad, aún con sentimientos
sentimientos que nos ayudan a seguir siendo proactivos para la ayuda, buscando de qué manera podemos ser voluntarios, pensando coherentemente cómo administrar nuestros recursos para poder sostener a lo largo de mucho tiempo la ayuda a Venezuela. Y todo esto sucede en el tiempo oportuno en el que tiene que suceder, porque eso también lo tenía aquí anotado. Tú no puedes regular una emoción, al menos sin tanta práctica. Yo me imagino que los psicólogos podrán hacerlo, o bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen por ahí, ¿no? Pero yo me imagino que son los indicados de que, bueno, mientras más herramientas tienes, más rápido puedes ejecutarlas en el momento. Pero técnicamente, lo primero que tú haces cuando vives una situación que te dispara una emoción y que te pone en sistema ¿cómo es que se llama esta vaina? Ya se me olvidó, de hiperactivación, es volver a sentirte que inmediatamente estás a salvo, estás protegido, de que ya todo está bien, de que, o sea, es como que, por ejemplo, apenas suceda una situación, tú le digas a alguien, vamos a regularte, respira aquí en 4 3 no, o sea, primero, físicamente, biológicamente, químicamente, la persona tiene que sentirse segura y luego empezar a hacer todo este tipo de cosas. Igual con cosas un poco menos dramáticas o con tragedias menos grandes, sino cotidianidades de las que pues nos va a tocar vivir, como enfrentar la muerte de un ser querido, como vivir el duelo de una relación que se termina, bien sea sexoafectiva o de amistad, vivir la rechera de un trabajo donde te despiden, entender la rechera de que estás viviendo en un país en el que odias, o que tienes que compartir con personas que odian a tu gentilicio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son cosas que apenas tú entiendes, por eso son tantos los pasos, porque cuando uno tiene ansiedad, una de las cosas que primero te dicen es que esto pareciera ser un cliché, pero es una de las vainas que más funciona ansiosamente hablando, es inmediatamente respirar, ¿no? La respiración regula la ansiedad porque sí. Pero lo primero que tienes que pensar mientras estás respirando es, en este instante, aquí y ahora, yo estoy segura, yo estoy bien en este momento. Yo me acuerdo que yo una vez viví unos momentos de ansiedad muy heavy, porque yo estaba en una relación y en esa relación en la que yo estaba, tenía una amiga que yo sentía que le estaba oliendo me estaba soplando el bistec, ¿no? Pero en mi cortocircuito cerebral era como que, esto es un chiste, por cierto, de amor, ¿no? Pero en mi cortocircuito cerebral yo decía, ella no me puede estar haciendo esto porque ella es mi amiga y en mi concepto de amistad, las amigas no se hacen esto, ¿no? Ilusa. ¿No? Entonces, claro, yo tenía como este cortocircuito porque yo veía la dinámica y yo decía, verga, pero yo estoy viendo esto y yo no estoy ciega, entonces, pero eres mi amiga y todo esto pasa en un proceso psicológico, entonces yo decía, ¿cómo es que tú eres capaz de hacerme esto, etcétera, etcétera? Y a eso me empezó a detonar ansiedades porque convivíamos mucho con esta persona, entonces salíamos mucho los tres, los cuatro, porque esta persona también era casada, ¿no? Entonces, tenía novio. Entonces era como que esto está muy raro, esto está muy loco. Y hubo muchos momentos en el que estábamos en una misma situación y yo me tenía que ir a encerrar al baño porque sentía que me iba a dar un ataque de pánico solo de percibir la situación y no saber cómo enfrentarla en ese momento. Entonces yo iba, me encerraba en el baño y respiraba profundo, hacía estas respiraciones y verga y vaina y en ese instante yo no sabía, o sea, como que no lo podía hacer, o sea, yo no hacía terapia, ¿no? Entonces no me podían regular, no tenía estas herramientas regulatorias. Yo respiraba porque era lo que instintivamente me daba por hacer y me encerraba en el baño porque me daba pena que me vieran en el ataque de ansiedad o con la cara del ansioso que es así, ¿no? Que tú estás así y no estás oyendo nada, tú lo que estás es tratando de regular, o sea, o pensando mil vainas, entonces yo me iba para el baño para que no me vieran hacer eso. Y luego entendí que ese lugar era mi lugar, o sea, en ese momento era mi lugar seguro. Y a eso se refiere el pensamiento de en este instante estoy bien y en este instante estoy protegida y en este instante no me está pasando nada. Por lo tanto, estoy viva, estoy respirando, me siento, o sea, estoy aquí y eso te ayuda a volver a la racionalidad y a volver a entender lo que te está pasando, ¿no? Entonces, eso hace que tú puedas salir a la calle y no te lleves por el medio a la gente, ¿no? O sea, no grites, no hagas un montón de cosas y cómo realmente la psicología
te ayuda un montón a esto, ¿no? Entonces, conclusiones de este episodio para cerrar, ¿no? Ya hoy lunes 20 de julio, ya se acabó el mundial, ya volvemos cada vez más a nuestra cotidianidad, ya se terminó Off Campus, solamente me queda House of the Dragon para seguir teniendo mis pausas activas y pensar en otra cosa que no sea el futuro de Venezuela. Entonces, dentro de este panorama que se avecina, las conclusiones de este episodio, la primera que yo tengo que decir es, miren, la importancia de la asistencia terapéutica ante situaciones emocionales es fundamental. Yo no suelo ser evangelizadora de la psicología porque me parece fastidiosísimo, como el evangelizador del CrossFit, como el evangelizador de los evangélicos, como toda la gente evangelizadora me ladilla, pero siento que hoy no viene desde la evangelización, sino desde un consejo de quien te quiere, quien te habla te quiere y quien te quiere no te miente. Entonces, hay veces en los que no podemos solas. Yo me atrevo a decir que emocionalmente hablando casi nunca podemos solos y que hay dos tipos de personas que dicen que no necesitan terapia. Los eruditos, que yo siento que tienen que existir y que existen, que es lógico que exista porque somos muchos, dicen, yo puedo regularme yo sola con lo que yo he leído, yo puedo salir de aquí y me parece rechísimo porque además te hablan desde un lugar sin ego y sin prepotencia diciéndote, yo no necesito terapia, pero valido perfectamente la gente que sí, no viene desde la soberbia, no viene desde el ego, viene desde otro lugar donde tú entiendes que realmente sí está funcionando esto, que lo que sea como sea su técnica para ayudarse psicológicamente hablando. Y están los que tienen mucho ego y empiezan a decir que no creen en psicólogos, que son unos farsantes o que son unos, como me tocó vivir a mí en una reunión de amigos, donde un carajo decía que son unos farsantes, aprovechadores y un montón de cosas nefastos. Eran como todos mil adjetivos descalificatorios, todos para los psicólogos. Y cuando tú ves a la persona y la analizas, dices, claro, claro, o sea, es que eres el clásico ejemplo de la gente que dice, en mi época me enseñaban a coñazos y aquí estoy yo, mira, perfectamente bien. Y cuando tú ves a esa persona perfectamente bien, dices, coño, Rogelio, no estás tan perfecto, pero bueno, te voy a dejar ahí en tu mentira. Y entonces ahí está, esos dos grupos de personas que no necesitan terapia. Fuera de ellos, todos los demás siento que necesitamos una ayuda para poder gestionar nuestras emociones y poder aprender a vivir, porque lamentándolo mucho, si lo quieres ver negativamente o la vida es así, es un sub y baja de situaciones que tenemos que aprender a sobrepasar, a sobrellevar y a poder convivir con ese tipo de cosas, desde la más marica hasta las más impactantes en nuestras vidas y cómo no crearnos esa roncha temiga, sino que evolucionemos dentro de de la emoción, ¿ok? Entonces, esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión ante todo esto es que que se aprendan a leer, porque justamente yo lo decía en el episodio pasado, yo suelo ser mucho de ponerle, de administrarme la tragedia y lo aprendí a coñazos con Venezuela y con todas las cosas que nos ha hecho vivir este país, ¿no? Antes de la tragedia del terremoto, que es una tragedia natural, pero políticamente hablando, con todas las noticias de Venezuela, yo aprendí a ponerle, a gestionarme la información. Y lo aprendí de las peores maneras, porque me generaron ansiedad, me generaron crisis de pánico, me generaron un montón de cosas y a raíz de ahí, y sobre todo viviendo en este país en el que estoy ahorita, donde pareciera que el gobierno mexicano va en la mismísima dirección del chavismo, he aprendido como a gestionar las noticias para mantenerme informada, porque necesito estar informada, pero no que sea un cúmulo de estrés y que me generen estrés todo el tiempo, ¿no? Pero con esto que acaba de pasar, lo que sucedió fue que yo no estaba dispuesta a hacerlo. Y si tú entiendes que estás ahí, también dale un poco rienda suelta a eso, porque, bueno, entonces si no puedes hacer más nada, no puedes hacer más nada. Hubo un momento en el que yo solo quería ver cosas de Venezuela y cuando no estaba viendo cosas de Venezuela, no estaba viendo nada. Me puse a leer un libro que se los recomiendo, que se llama Después del terremoto. Es de un autor japonés. Déjame googlearlo rapidito.
porque no, obviamente no me sé, se llama Murakami, el autor, ¿no? Después del terremoto de Murakami, lo consiguen en Amazon y es un libro muy fácil de leer porque son historias fantasiosas alrededor de un gran terremoto que hubo en Japón y eso me ayudaba porque de alguna forma estaba como conectada, pero no me sentía como una maldita viendo el Mundial o o House of the Dragon, etcétera, ¿no? Entonces también tienes que saber hacer eso, o sea, cuando darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo, cuando darle a tu cuerpo lo que realmente pide y cuando ya decir, hablarte duro y decir, bueno, ya está, se acabó. A partir de este momento, ya que puedo ver otras cosas, entonces sí me voy a permitir que mi cerebro descanse de estas cosas. Y por último, la última conclusión para cerrar es que yo no creo, pero creo. Entonces ahí les dejé mi cuento esotérico, mi cuento para que tú veas si quieres creer o no quieres creer, o para que alguien me explique racionalmente hablando por qué los sueños funcionan de esta manera. Sería rechísimo hacer un episodio de esto, capaz, porque, por ejemplo, yo no creo en los muertos como gente que te visita, pero sí creo como en la energía. Entonces, no sé si de alguna manera tiene esto algo que ver con los sueños o cómo los sueños te dicen algo o si los sueños tienen que ver algo con el déjà vu y con los déjà vu y con esas sensaciones de que ya yo he vivido esto y entonces eso científicamente es que tu vista viaja más rápido que tu recuerdo, entonces tú tienes como un salto atrás de lo que viste. O sea, es como una explicación toda científica que a mí me encantaría tener con respecto a los sueños y este tipo de cosas para que Dayana y yo tengamos un poco de paz. Y te abrazo, Dayana, o sea, lo estás haciendo muy bien y está bien que te repitas todos los días de tu vida hasta que te lo creas que no tienes culpa alguna y que no pudiste hacer más nada de lo que hayas hecho. Porque poniéndotelo aquí sobre la mesa, si tú le hubieses dicho al mundo entero que tú soñaste con esto, te hubiese pasado lo que le pasó al carajito de TikTok, que desde hace rato venía diciendo que Dios, porque era un profeta evangélico este niño, Dios le estaba avisando sobre los 2 terremotos de Venezuela y lo encerraron porque dijeron que estaba loca y resulta que el niño la pegó. Yo no sé si en verdad es un profeta, no sé si en verdad ve el futuro, no sé un coño madre, pero eso es lo que sucede cuando uno a veces dice este tipo de cosas. Entonces no te sientas culpable porque humanamente no hubieses podido hacer absolutamente nada distinto a las cosas como pasaron. Entonces te mando un abrazo gigantesco y les mando un abrazo absolutamente a todos. O sea, recuerden suscribirse, darle like, hypear, gritar por el balcón que la Nadia María tiene podcast, recomendar el podcast por todos lados, suscribirse en mi Patreon, depositar los $8 para contribuir con Venezuela viendo el episodio con Erika de la Vega. Ustedes van ahí a mi Patreon, hacen eso y luego se quedan en mi Patreon, me hacen feliz a mí, me ayudan a recuperar mi economía y aquí vuelve a surgir la sinergia del entretenimiento y del amor. Los quiero demasiado, pónganse protector solar y cremita en las manos y nos vemos el lunes que viene. ¡Mua! Bye.